El ser humano lleva dentro de sí una carga que muchas veces no se ve a simple vista: la culpa. Es como un peso silencioso que afecta la mente, el corazón y hasta el cuerpo. Pero, ¿qué sucede cuando esa culpa se entrega a Dios y se experimenta el perdón? El Salmo 32 es una joya dentro de las Escrituras porque nos muestra la dicha de aquel que ha sido perdonado. Es uno de los llamados salmos penitenciales, en los que el rey David expresa tanto el dolor del pecado como la alegría de ser restaurado por la gracia de Dios. En este video vamos a recorrer verso por verso el Salmo 32, explorando sus enseñanzas sobre el pecado, la confesión, el perdón y la verdadera felicidad espiritual. Te invito a que juntos descubramos por qué este salmo sigue siendo tan actual para nuestras vidas hoy. El Salmo 32 fue escrito por el rey David y está catalogado como un masquil, es decir, un cántico de enseñanza o meditación profunda. Históricamente, se cree que fue escrito después de su experiencia de pecado con Betsabé y el posterior proceso de arrepentimiento y restauración. David conoció lo que significa vivir bajo el peso del pecado oculto, la angustia, el desgaste interior y la pérdida de la paz. Pero también experimentó la misericordia de Dios cuando se arrepintió sinceramente. Este salmo no solo es una confesión, sino también una invitación a todos los creyentes, a reconocer el daño del pecado no confesado, a experimentar la libertad del perdón divino, y a caminar en obediencia para no volver a caer en lo mismo. Por eso, el Salmo 32 es considerado junto con el Salmo 51 como los grandes himnos del arrepentimiento y el perdón. Estructura y desarrollo del Salmo 32:1. La bienaventuranza del perdón, versículos 1-2. El Salmo comienza con una declaración poderosa: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí David nos recuerda que la verdadera felicidad no está en las riquezas, ni en el poder, ni en la fama, sino en tener la conciencia limpia delante de Dios. Se utilizan tres palabras clave: transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión es romper un límite establecido. Pecado es fallar el blanco, no alcanzar el estándar de Dios. Iniquidad es corrupción interna, una perversión del corazón. Y frente a estas tres realidades, Dios responde con tres acciones maravillosas: perdonar, quitar la culpa, cubrir, no volver a exponer el pecado, no imputar, no tener en cuenta el pecado para juicio. La verdadera dicha es saber que Dios no nos trata como merecemos, sino que en su misericordia borra nuestra culpa. 2. El peso del pecado no confesado, versículos 3-4. David confiesa que mientras cayó, sus huesos se envejecieron. Es decir, el pecado escondido trae desgaste físico, emocional y espiritual. Se trata de la tensión entre la conciencia culpable y la justicia de Dios, que actúa disciplinando al creyente. El silencio de no confesar genera tormento. La mano de Dios se describe como pesada, mostrando que el Señor corrige a los suyos porque los ama. Este pasaje nos enseña que guardar el pecado en secreto nunca es la solución. El pecado escondido solo trae sequedad y vacío. 3. La confesión y el perdón inmediato. Versículo 5. El momento de quiebre llega cuando David dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La confesión es reconocer delante de Dios nuestra falta sin excusas ni justificaciones. Lo hermoso es que en cuanto confesó, Dios lo perdonó. El perdón divino no es un proceso largo y burocrático, sino una respuesta inmediata a un corazón arrepentido. 4. La invitación a los fieles, versículos 6 y 7. David anima a todos a orar a Dios mientras pueda ser hallado. Es decir, el perdón está disponible hoy, no mañana. El perdón abre camino a la intimidad con Dios. Él se convierte en refugio, protección y canto de liberación. 5. La instrucción de Dios, versículos 8-9. Aquí Dios mismo responde, prometiendo guiar al creyente. Pero advierte: no debemos ser como el caballo o el mulo que necesitan freno, sino aprender a obedecer voluntariamente. El perdón no significa licencia para seguir pecando, sino compromiso para ser enseñado por el Señor. 6. El contraste final, versículos 10-11. El Salmo concluye con un contraste. Muchos dolores tendrán los impíos. En cambio, el que confía en Dios vive rodeado de su misericordia. La consecuencia es gozo. Los justos se alegran, se regocijan y cantan. La verdadera felicidad es vivir en comunión con Dios, libres de culpa. Aplicaciones prácticas del Salmo 32. La confesión trae libertad. No debemos temer reconocer nuestro pecado, porque la confesión abre la puerta al perdón. El pecado oculto desgasta. Tanto la salud emocional como la espiritual se ven afectadas cuando vivimos en hipocresía. El perdón es un regalo inmediato. Dios no guarda rencor. Cuando confesamos,
borra nuestra culpa de una vez por todas. La disciplina de Dios es amorosa. Su mano pesada no es castigo destructivo, sino corrección que nos lleva al arrepentimiento. El gozo del perdón es contagioso. Quien ha sido perdonado alaba con libertad y motiva a otros a buscar lo mismo. Conclusión. El Salmo 32 nos lleva en un viaje desde la oscuridad de la culpa hasta la luz del perdón. Nos enseña que la vida plena comienza cuando reconocemos nuestras faltas y dejamos que Dios las cubra con su gracia. David no oculta su experiencia. Sufrió el peso del pecado no confesado, pero experimentó el alivio inmediato de la gracia divina cuando abrió su corazón. Este salmo sigue siendo un recordatorio eterno de que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de estar en paz con Dios. Hoy tú también puedes vivir esa dicha. No importa cuán grande haya sido tu falta, el perdón de Dios está disponible para todo aquel que confiesa y se arrepiente de corazón. Si este video fue de bendición para ti, apóyalo con un me gusta, compártelo y suscríbete para más enseñanzas de los Salmos.